Perfecto, entonces vamos a hablar de alambres en ortodoncia. Una sonrisa con brackets enamora. Siempre dile a tu paciente de ortodoncia que cuando le pones brackets enamora, que siempre se ve mejor, que se enamore de él mismo, ¿ok? Entonces bienvenidos a la clase de ortodoncia. Entonces mi objetivo de hoy es que tú puedas diferenciar todos estos alambres de ortodoncia. Tú aquí ves brackets de ortodoncia, pero están hechos de un material. ¿Ves alambre de ligadura y está hecho de otro material? ¿Ves el arco que tenemos aquí del aparato ortopédico? ¿De qué aleación estará hecha? Entonces, lo importante es aprender las aleaciones. ¿De qué está hecho este arco de ortodoncia? Los brackets, ¿de qué estarán hechos? Entonces, lo importante de hoy es aprender eso, la metalurgia. ¿Te acuerdas que llevábamos biomateriales en la universidad? Biomateriales dentales. Esto sería como biomateriales dentales ortodónticos. ¿Ok? Entonces sí es importante que sepas de los biomateriales dentales ortodónticos. ¿Ok? Entonces vámonos rápido, vamos a entrar rapidísimo para que le demos una historia. A mí me gusta mucho el contexto histórico. Acuérdate que en 1929 el doctor Angle entonces empieza a trabajar con oro. Entonces en los primeros años de 1925 a 1929 pues todo era con oro. Entonces por eso la ortodoncia era costosa, se trabajaba con oro, ¿ok? Entonces el acero inoxidable llega en 1929 y este acero inoxidable viene a sustituir a todas esas aleaciones preciosas, ¿ok? Entonces allí en 1929, el doctor Angle inventa la técnica de Edgewise. ¿Ok? Edgewise es doblado de alambres. Vas a estar doblando, haciendo figuritas, haciendo loops, haciendo helicoides. Eso lo enseña el doctor Angle, pero en 1929. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué lo enseña así? Porque en aquella época los brackets eran diferentes, no tenían información y entonces tenía que hacer dobleces de primer orden, dobleces de segundo orden y dobleces de tercer orden, ¿ok? Entonces, todo esto vino pasando y en el año 58 William J. Bowler, un metalúrgico del Laboratorio Naval de Ordnance de los Estados Unidos, empieza a probar, empieza buscando varias aleaciones de baja densidad, empieza a crear y notó que la aleación níquel-titanio era muy diferente a otras. Entonces, él en 1958 inventa el nitinol, ¿ok? El nitinol, Bowler lo nombra níquel titanio naval ordnance laboratorio, por eso se llama nitinol. Entonces esto es un invento de 1958, lo usa la industria aeroespacial, lo usa la medicina, se usa en la guerra, ¿ok? Entonces este tipo de nuevos materiales que se inventan, sí, metaloides que se inventan, los llevamos a la ortodoncia, ¿ok? Entonces le vamos a llamar que estos materiales tienen una memoria de forma. Entonces los arcos de ortodoncia modernos de nitinol tienen memoria de forma. Esta es la foto del doctor Bowler. Te recomiendo que leas el libro del Centaloy. En el libro del Centaloy ahí viene la historia de cómo se hace, cómo logra el doctor Bowler, es un ingeniero, cómo logra el ingeniero químico de la naval hacer este tipo de metaloides, ¿no? ¿Cómo lo logran? Entonces te invito porque hablan que hacen este material de una transformación martensítica, el nitinol. Es decir, que con el estiramiento y el calor va a recuperar la forma y entonces esto es lo que va a dar la fuerza. ¿Ok? Pasan años, pasaron 10 años y en 1968 lo llevan, la tecnología de misil lo llevan para uso ortodóntico. ¿Ok? Y entonces en 1968 ya se introduce el nitinol a la ortodoncia, casi en los 70s. Esa es la época dorada de la ortodoncia clásica en los 60s y 70s, ¿no? Está Ricketts, Andrews, Yara, Backrot, todos los grandes están en esa época y en esa época introducen el nitinol. ¿Tú te imaginas? Ahora, en los 70s ya tenemos un material flexible y ya no había necesidad de estar haciendo dobleces en alambres de acero, ¿ok? Entonces se revoluciona la ortodoncia en aquella época. Entonces, en 1974, en San Francisco, California, en la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, lo llaman que es la transición de la ciencia a la ingeniería. Y ahí en esa época 3M, ¿sí?, mete el
nitinol ya a la odontología, ya con una marca comercial en el 74, 3M lo empieza a mover, ¿ok? Entonces está padrísimo, está padrísimo, está padrísimo. Entonces vamos a continuar, estamos hablando de metalurgia y la historia del nitinol y la historia de los arcos también en ortodoncia, ¿ok? Para 1986 el doctor Miura, ¿sí?, descubre las propiedades de este y lo modifica y ahora tenemos un niti japonés que lo vamos a llamar Centaloy, ¿ok? El Centaloy ya es una maravilla y es un avance. El Centaloy lo encontramos también en resortes, entonces te sugiero que empieces a utilizar este níquel japonés que ya es una modificación al nitinol del 58 que inventó Bowler, ¿ok? Entonces aquí tenemos diferentes tipos de arcos. Está el Bioforce Centaloy, está el níquel titanium LH, está el Neocentaloy, pero me preguntaban, ¿cómo funcionan estos arcos? ¿Cómo funcionan estos arcos? Están los arcos TMA. Estos arcos TMA los introducen en los 80. La verdad que el arco TMA es una maravilla de arco. Tú le haces dobleces y almacena energía. Entonces, si algún día necesitas utilizar un arco para hacer algún movimiento con algún doblez, el arco TMA sería el indicado. Incluso ya te lo venden ya preformado, ya no te lo venden en barra, sino te lo venden preformado. Entonces te sugiero, ¿sí?, que también utilices arcos de TMA. Serían a los únicos que sí les puedes hacer dobleces y que sí vale la pena mucho trabajar con ellos, ¿ok? Entonces, tenemos que los alambres los vamos a clasificar por su composición y por sus propiedades. Entonces, por su composición tenemos alambres de acero inoxidable, tenemos alambres de cromo cobalto, que son los de la línea Engiloy, tenemos níquel titanio, que son los nitis, los beta titanio o titanio molibdeno, que son los TMA, y tenemos plásticos, ¿ok? Entonces básicamente son los alambres que vamos a utilizar en ortodoncia: acero inoxidable, Engiloy, niti y TMA. Son los básicos que vamos a utilizar en ortodoncia y que debemos de poder reconocerlos, ¿ok? Entonces, vamos muy bien. Entonces, esa es la clasificación de los alambres según su composición. Pero también los alambres los puedes clasificar por su estructura, ya sea en sólidos o trenzados, ¿ok? Entonces hay arcos sólidos o trenzados. También lo vas a clasificar por su forma en redondos, cuadrados o rectangulares, ¿ok? Entonces, ya sé que hay sólidos y trenzados. Entonces puede haber redondos, trenzados, y puede haber redondos sólidos, ¿ok? Entonces, para que vayamos entendiendo un poco cómo están los arcos. Ok, entonces me regreso un poquito en la diapositiva anterior, los clasificamos entonces por su composición, y habíamos dicho que hay de acero inoxidable, de cromo cobalto, que son los Engiloy, de níquel titanio, de titanio molibdeno. Dijimos que también los clasificábamos por su estructura, sólidos o trenzados, y también dijimos que los clasificábamos por su forma, redondos, cuadrados o rectangulares, ¿ok? Entonces me gusta cómo los clasificamos. Entonces, observa esto, este es un detalle. Te voy a decir algo que nadie te había dicho, ¿ok? Entonces, para los que están aquí conectados en este momento, cuando nosotros utilizamos, por ejemplo, acero inoxidable, yo les digo que el alambre de acero es básicamente como si fuera un clip. Casi no te sirve. Entonces dice, ¿por qué hacemos aparatos de ortodoncia o aparatos de ortopedia con alambres de acero? Porque son para práctica. Entonces yo quiero que sepas que cuando hagamos un alambre de acero para práctica, ¿sí?, son los que vamos a estar trabajando, pero para hacer aparatos de ortopédicos, generalmente vamos a usar aleaciones como las que mencionábamos, las de Blue Engiloy o los de TMA. También vamos a utilizar acero cuando querramos que algo no se mueva, cuando querramos que no tenga resiliencia, cuando no queremos aplicar fuerza, ¿ok? Entonces, este es el acero. Entonces, ya lo conoces. Vámonos un poquito más rápido. Aquí están los Engiloy. Los Engiloy me gusta, y de una vez te platico de los Engiloy, ¿ok? Tenemos un Engiloy suave, que es el azul. Tenemos un Engiloy amarillo, tenemos un Engiloy verde y un Engiloy rojo. ¿Nosotros cuál vamos a utilizar? Nosotros, para hacer aparatos, vamos a estar utilizando generalmente
el azul en Giloy. Una de las ventajas que tenemos con el azul en Giloy es que lo podemos soldar a bandas. Entonces, imagínate, si tú quieres crear un aparato como el que usaba Ricketts, el Quad-Helix o un Six-Helix o un Bi-Helix, lo deberías de hacer con azul en Giloy. Entonces, por ejemplo, un aparato de acero, un TPA lo quiero estático, que no lo quiero resiliente, lo hago con acero. Por ejemplo, un botón de NAND, ¿con qué lo hago? Con acero. Un expansor, ¿con qué lo hago? Con Blue Engiloy, ¿ok? Entonces te repito, hay diferentes tipos de Engiloy. Hay amarillo, verde y rojo. El que trabajamos en odontología es el azul, ¿ok? Azul Engiloy. Entonces te recomiendo que uses azul Engiloy. También te aviso que ya lo venden en arcos prefabricados, el azul Engiloy, ¿ok? Entonces vamos a seguir viendo más arcos. Entonces, este es un arco de Blue Engiloy. ¿Ok? Entonces sigamos. Mira, existe el Blue Engiloy térmico. Ya le aplicaron, ¿sí?, corrientes. Ya le aplicaron electricidad a esta aleación cromo-cobalto y ahora lo tenemos en térmico. Entonces, la verdad es que este es un muy buen aparato. Este Blue Engiloy Thermaloy Plus. Entonces, te lo recomiendo mucho para que vayas dándote cuenta qué tipos de aparatos podemos hacer con este aparato, con este alambre. Por ejemplo, podríamos hacer un arco utilitario de los que hacía Ricketts en bioprogresiva con el Blue Engiloy. Entonces ya tienes el arco y lo doblas. Hoy no te voy a enseñar a hacer eso, será la siguiente clase. Pero yo sí quiero que conozcas que existe el Blue Engiloy, ¿ok? Tenemos entonces los de níquel titanio. Entonces vamos a hablar de níquel titanio, que tenemos 3 tipos. Bienvenido Isaac Zúñiga, creo que fue el que nos preguntó sobre arcos y entonces hoy vamos a contestar su pregunta, ¿ok? Entonces tenemos 3 tipos de aleaciones de níquel titanio para que tú sepas. La más antigua, que es la de Bauer, de 1958, el nitinol, que es la más económica. Entonces tú cuando vas al depósito dices, ¿de qué tiene arcos de ortodoncia? Tengo de nitinol, tengo de acero, tengo de TMA, ¿ok? Saludos, doctor Isaac. ¿Ok? Entonces también tenemos el niti japonés. Recuerda que en el 85 y en el 86 le pusieron energía y lo trabajaron en Japón. Es muy bueno. Ese es muy bueno. Y tenemos lo nuevo que nos trajo Damon por ahí del 99. El arco niti, o sea, niti igual que el niti japonés, igual que el nitinol, pero este ya tiene cobre y es termoactivado. Entonces, para mí es muy importante que tú puedas diferenciar estos 3 tipos de arco. ¿Cuándo ocupo uno? El nitinol no me gusta porque tiene demasiada fuerza. Yo preferiría yo preferiría yo preferiría yo preferiría que usara siempre un níquel titanio termoactivado. Entonces, de estas 3 aleaciones que existe en nitinol, a mí me gustaría mucho que usaras el níquel titanio con cobre termoactivado a 35 grados, ¿ok? Entonces, este arco nitinol, NITIQ termoactivado lo tenemos en diferentes grados, entonces ya se está poniendo más interesante. Ya no nada más es acero como en 1929, sino ahora estamos trabajando acero, estamos trabajando nitinol, estamos trabajando niti japonés, estamos trabajando níquel titanio con cobre con diferentes grados, ¿ok? Eso es lo interesante. Entonces, aleaciones de níquel titanio, pero hay diferentes. Entonces, ahora, cuando yo te pida, imagínate que trabajas conmigo y yo te digo, a ver, pásame una aleación, un arco 20 por 20. Tú tienes que tener un arco 20 por 20 y me tienes que decir, nitinol, níquel titanio japonés, doctor, o níquel titanio cobre activado, ¿a cuántos grados lo quiere? ¿A 27, a 35 o a 40 grados? Entonces, esas son las diferencias. ¿De qué está hecho el nitinol? Pues níquel titanio con cobalto. Vamos a brincarnos estas propiedades químicas y vamos a llegar aquí a lo que el doctor Isaac nos preguntó. Nos preguntaba
La pregunta es, ¿cómo funciona el Bioforce? Nos decía. Bueno, pues el Bioforce es un níquel titanio japonés, ¿ok? Este níquel titanio japonés lo bombardearon con iones de plasma. No me preguntes cómo, así lo leí, así dice. Lo bombardearon con iones de plasma. Pero tiene una maravilla este Bioforce. El Bioforce tiene una maravilla porque tiene 3 fuerzas diferentes, como lo puedes ver en la ilustración. En la parte anterior, donde dice la figura 3.32, tiene de canino a canino, en la parte anterior el Bioforce tiene 80 gramos de fuerza. Entonces va a trabajar los anteriores con una comodidad casi de 20 gramos por diente, ¿no? Entonces lo va a hacer muy biológicamente. Nos dice el libro de Profit que necesitas no exceder más de 25 gramos de presión, porque entonces puedes obliterar o puedes ocluir, saludos Eracita, puedes ocluir los capilares del diente y entonces puedes yalinizar. Entonces por eso es que este arco Niti japonés Bioforce es una maravilla porque tiene 80 gramos nada más de canino a canino y en premolares tiene 180 gramos y cuando te vas a posteriores tiene 280 gramos de fuerza. Entonces imagina, un Bioforce es un super arco porque te trabaja a 80 gramos de fuerza de canino a canino, en premolares a 180 gramos y en molares a 280 gramos de fuerza. Entonces, sí te sugiero que empieces a trabajar con este tipo de arcos. ¿Qué pasa cuando nosotros utilizamos un arco con tecnología? ¿Qué es lo que puede pasar? Yo creo que es más peligroso utilizar un nitinol. ¿Y dónde se consigue? Muy buena pregunta. Este Bioforce lo puedes conseguir con nuestros amigos de Borgata. De Borgata se lo puedes pedir así a ellos, el Bioforce. También se lo puedes pedir con nuestros amigos de Henry Shane de Organización Orto, aquí en México, los que traen Carrier, se los puedes pedir como el Triforce, y ahí se lo colocas al paciente y vas a ver que una vez que colocas este Bioforce, todo va a suceder, se van a mover los dientes increíble. Ahora, imagínate, le ponemos un Bioforce, más todavía le ponemos un autoligado pasivo, pues los resultados van a ser increíbles. Los de Borgata, los Black son Bioforce, sí, los de Borgata, sí, los Black son Bioforce, son muy buenos, sí, el Borgata trae esos Bioforce. Antes existía GAC, ahora ya no existe GAC, pero GAC está introduciendo, Borgata está introduciendo el Bioforce, muy bueno, incluso tiene también los brackets de Roth. Los Black son de Bioforce, sí, los de Borgata son generalmente los CCO, eran los brackets CCO, sí, los Black, la tecnología Black, sí, exacto. ¿Sí? Así los pueden pedir en Borgata, estos cuates los tienen, ¿ok? Recordemos que siempre es muy importante para los movimientos, tanto anteroposteriores como transversales y como intrusivos y extrusivos, tomar en cuenta la tabla de Ricketts. Es esta tabla donde tenemos que tener en cuenta la fuerza que vamos a aplicarle a cada diente. De lo contrario, si tú aplicas más fuerza, vas a yalinizar el diente, es decir, lo vas a pegar, se va a quedar ahí pegado y no se va a mover, no va a haber fuerza que lo mueva, ¿ok? Entonces, ese Niti japonés se ocupa muy en la ortopedia, ¿eh? Entonces, estas son las marcas, lo puedes conseguir en Centaloy, Neocentaloy o Bioforce. La marca que lo traía América era GAC, ¿ok? La marca original de Japón es Tomy. Entonces, si nos están trayendo los de Borgata la tecnología Black, tú revisa y ahí dice Tomy. Los arcos Tomy son una muy buena marca de arcos japoneses que puedes utilizar. Entonces, sí te sugiero que utilices los arcos Tomy. Mira, este es el arco, ¿sí?, de composición y aleación cuaternaria níquel titanio cobre cromo. Este es el que quiero que utilices también, el níquel titanio cobre cromo. ¿Sí? Estos arcos vamos a trabajarlos con temperaturas, entonces me gusta. Tenemos temperaturas de 27 grados que podemos utilizar en los primeros movimientos. Entonces, si compro... Saludos, doctor Daniel Alarcón, nos dice, buena explicación, saludos desde Bolivia. Gracias, doctor Daniel, gracias por sus palabras, gracias. Entonces, están los arcos a 27 grados que te decía
que son los que vas a utilizar a los primeros movimientos. Generalmente estos arcos a 27 grados son para personas jóvenes sin problemas periodontales, que tú quieras hacer una ortodoncia muy padre, ¿ok? Entonces sí te recomiendo a 27 grados. A 35 grados, generalmente en fases intermedias y en pacientes normales, o sea, la temperatura del cuerpo es a 36 grados, entonces a 35 grados siempre está activo, entonces sería como la clave que utilizaras arcos Cooper-Nitti a 35 grados, porque ya es casi fisiológico y los movimientos que se van a dar son suavecitos. Entonces son los arcos que introduce el sistema Damon, que ahorita tú los puedes conseguir en cualquier lugar y bueno, pues puedes trabajar muy bien con ellos. Pero también están los arcos Nitti-Q, o sea, níquel titanio con cobre cromo a 40 grados. Entonces me preguntaban por ahí, no me acuerdo quién me preguntaba hace un rato, que si le podíamos hacer tratamiento. Ah, Fanny, tú me preguntabas si le podemos hacer tratamiento a una persona que tiene osteoporosis. ¿Ok? Me preguntaba la doctora Fanny, oye, ¿le podemos hacer tratamientos a una persona que tiene osteoporosis? Y yo le decía, sí, al rato te digo en el live. Entonces, sí le podemos hacer tratamiento, pero entonces vamos a trabajar con fuerzas a 35 grados y a 40 grados, Fanny. Si quieres hacer una ortodoncia en una persona que tiene problemas, pero obviamente la osteoporosis está tratada y está controlada, entonces sí lo puedes hacer. Claro que hay muchos riesgos, ¿no? Pero si te lo trabajas a 40 grados, sí. Pero ya no pensemos en una persona con osteoporosis porque es muy problemático. Pensemos en una persona con periodontitis, que ya lo controlaste, que ya pasó con el periodoncista y que se controló. ¿Ok? Entonces, pensemos en un paciente así o una persona que tiene el umbral dolor y que pues sufre. Entonces yo creo que a 40 grados es bueno porque aquí le puedes decir al paciente, ¿sabe qué? Usted puede comer cosas calientes para irlo activando, ¿no? Para irlo termoactivando. No es lo mismo que meterlo a 35 grados y que meterlo a 27 grados. Pero si tienes miedo y por seguridad, pues puedes trabajar a 40 grados. Entonces te sugiero que en tu stock de arcos tengas arcos a 27 grados, arcos a 35 grados y arcos a 40 grados, ¿ok? Entonces, cuando tú combinas unos buenos arcos con un buen alambre, vas a reducir la fricción, ¿ok? Vas a reducir la fricción y vas a trabajar mejor. Entonces, yo te sugiero brackets de autoligado pasivo, con arcos Cooper-Nitti. Y si no pusiste brackets de autoligado pasivo, poner brackets de autoligado convencional, pero ligados con ligadura del punto 010. ¿Ok? Entonces sí está quedando la idea, ¿verdad? Entonces ya dijimos que estos aleaciones níquel titanio con cobre las tienes que enfriar para poderlas trabajar. Entonces existe un instrumento que se llama el oso polar. Ese oso polar es como una pluma que tú la congelas y entonces vas pasándolo por el alambre y entonces vas a poderlo introducir. La verdad es que trabajar con este tipo de aleaciones es una maravilla, te quita de problemas. Si vas a hacer dobleces, es lo que te comentaba hace un rato, si vas a hacer dobleces, lo que se recomienda es que no lo hagas en un arco níquel titanio porque es muy complicado, ni en un níquel titanio cobre. Cuando vas a hacer dobleces deben de hacer en TMA, en titanio, molibdeno con circonio y estaño, en TMA, no hacer dobleces nada más en acero. Entonces imagínate cuánta fuerza va a agarrar si todos tus dobleces son en acero. Si vas a hacer alguna técnica, no voy a mencionar el nombre de la técnica para no meterme en problemas, pero si le vas a estar haciendo loops, vas a estar haciendo helicoides en TMA, no en acero. ¿Por qué? Porque los biomateriales ortodónticos nos lo dicen que tiene mejor resiliencia. ¿Ok? Entonces debe ser en TMA porque tiene un módulo de elasticidad el doble del nitinol y menos de la mitad que el acero. Entonces el beta titanio puede ser doblado. Por ejemplo, si tuviéramos que hacer un aparato como el que mencionamos la otra vez, ¿te acuerdas que vimos los distaladores y que hacíamos los helicoides de retracción en el péndulo y en el péndex? Esos resortes debes de hacerlo con beta titanio, ¿ok? Esos resortes los tienes que hacer con beta titanio, ¿ok? Entonces te lo encargo mucho para que puedas trabajar. La única desventaja del beta titanio es que no lo puedes soldar. Por ejemplo, si quisieras hacer un expansor tipo Quadelix, tendría que ser removible.
no se puede soldar. Sin embargo, está la aleación del Blue Angeloy que sí se puede soldar para hacer, por ejemplo, un quad helix, un six helix o un bihelix, ¿ok? Entonces el beta titanio es muy bueno. Esto es lo que te digo. Para esto me gusta el beta titanio, para que puedas hacer este tipo de helicoides de retracción. Me encanta, me encanta, me encanta. También pudieras utilizarlo para este tipo de, como este que es un quadhelix removible, no sé si ya lo habías visto, entonces puedes hacer un quadhelix removible y pudieras usar un beta titanio, pero si ya lo vas a hacer soldado, entonces sí úsame un Blue Angeloy. Entonces ya estás entendiendo que no, este no lo hago de acero, no compro mi barrita de acero de 4 pesos e intento hacer un aparato con eso, no, lo tengo que hacer o con beta titanio o con Blue Angeloy. Imagina también si voy a hacer, por ejemplo, como el caso que te estoy mostrando aquí, un lip bumper. Lo quiero activo, lo hago con Blue Angeloy. ¿A qué te refieres activo, doctor? Sí, que si tienes una mesiogresión del molar, al activarlo lo verticalizas. Entonces, lo quiero activo, lo puedo hacer con TMA, con Blue Angeloy. Quiero distalar ligeramente con mi lip bumper. Ok, quieres instalar con ese lip bumper, necesito que lo hagas de TMA o de Blue Angeloy para que te funcione, si no de lo contrario no va a funcionar. ¿Sale? Te presento aquí un botón de instalador de uno de nuestros profes, un botón de instalador de nuestro profe, el doctor Pedro Prest. El doctor Pedro Prest, saludos hasta Argentina con nuestro profe, el doctor Pedro Prest. Él lo diseña, este botón de instalador, y lo diseña de acero, por eso es que hace los helicoides. Pero si le hacemos modificaciones y lo hacemos de Blue Angeloy o de TMA, del punto 028, del punto 032, también nos va a funcionar para distalar, ¿ok? Entonces te encargo mucho este tipo de aparatos. Mira, este es un quadhelix removible a cajas linguales. Este quadhelix removible a cajas linguales, como no lo vas a soldar, lo puedes hacer en TMA o lo puedes hacer en azul Angeloy y en Blue Angeloy, ¿ok? Entonces, eso es lo que yo quiero que tú vayas viendo, cómo vamos a hacer las cosas. Entonces, yo lo que quiero es que veas los números. Entonces, vamos. Ya dijimos que los íbamos a clasificar por su composición, por su estructura y por su forma. Ahora también hay números. Entonces, déjame instalar aquí para que sea más grande. Los números. ¿Qué números tenemos de alambres? Entonces, es muy importante esto porque aquí es donde tienes que saber qué alambres son ortodónticos y qué alambres son para uso ortopédico. Entonces, alambres ortodónticos podemos utilizar del punto 08 al punto 012 y eso viene en ligaduras generalmente. Hay arcos desde el punto 010, punto 012 hasta el punto 20. Son esos arcos ortodónticos. Cualquier alambre arriba del punto 20, punto 28, punto 30, punto 32, punto 36 son alambres para uso ortopédico. ¿Ok? Entonces, si entramos a materiales dentales, por ejemplo, mi pinza de corte distal, ¿hasta qué alambre puede cortar? Entonces mi pinza de corte distal puede cortar hasta un alambre 21 por 25, sería el alambre más grueso, y mi pinza de corte de ligadura, pues el alambre más grueso es un punto 012. Entonces, imagínate que hay veces que no entienden esto muchos dentistas que están iniciando en la ortodoncia y están cortando alambres gruesos con unas pinzas de corte distal que te cuestan 5,000 pesos, en lugar de que compren unas pinzas de uso rudo de electricista para cortar alambres gruesos. Entonces, desde aquí tenemos que ir entrenando nuestra mente. ¿Para qué sirven las pinzas de ortodoncia? Pues para doblar alambre de ortodoncia. ¿Hasta qué número? Hasta el punto 20. ¿Cuál es una pinza de ortodoncia? Pues una pinza de buena marca. Entendamos que no es lo mismo una pinza de ortodoncia que una pinza de ortopedia. Una pinza de ortopedia vas a doblar alambre del punto 020. Entonces luego me enojo porque luego, ¿qué haces doblando alambre con mi pinza de ortodoncia que solamente puede doblar alambre hasta el punto 020? Es que es la que encontré. No, es que no sabes. ¿Sí? Los alambres gruesos, punto 020 al punto 060 ¿sí? Son para ortopedia. Entonces diferencio alambres redondos de ortodoncia, alambres redondos de ortopedia por el calibre. ¿Ok? Entonces para mí eso es muy importante. Existen los alambres cuadrados. ¿Qué alambres cuadrados? ¿De qué tamaño, doctor? Hay los alambres cuadrados. Pues tienes un alambre cuadrado 14 por 14, 16 por 16, 18 por 18 y 20 por 20. Doctor, ¿cuáles alambres compro?
compra todos los alambres cuadrados en Cupertini a 35 grados, 14 por 14, 16 por 16, 18 por 18 y 20 por 20. Esos no te deben de faltar. Saludos, doctora Norma. Saludos, doctora Norma. Qué gusto que esté por aquí. ¿Ok? Entonces, hay alambres rectangulares. Yo quiero que tú te fijes bien aquí en lo que te voy a presentar. Alambres rectangulares. Hay alambres rectangulares para slot 18 y te lo puse aquí en naranja. Alambres rectangulares para slot 18. Entonces, si yo estoy utilizando slot 18, utilizo 16 por 22, 17 por 22 y párale de contar. ¿Ok? Pero también hay para ranura .022 los alambres rectangulares. Los alambres rectangulares para ranura .022, el primerito que no está aquí sería un 14 por 25. Sería el primer alambre que debieras de usar. 14 por 25, 16 por 25, 17 por 25, 18 por 25, 19 por 25, 21 por 25 y 21 por 27. Entonces tienes que tener todos estos alambres y espero te los estés aprendiendo. Tienes que tener todos estos alambres. 14 por 25, 16 por 25, 17, 18, 19 y 21 por 25 y 21 por 27. Entonces, son el kit de alambres que tienes que ir teniendo. ¿Ok? Entonces, ¿qué onda con los alambres actuales, no? Entonces, hemos dicho que lo mejor sí sería el Bioforce, ¿no? Sería un Bioforce o los de Cupertini, serían muy buenos alambres. Aquí tenemos una tabla que nos dan los resultados. ¿Cómo se van doblando los alambres? Ve el primero, el 12 de acero, cómo quedó doblado. El 17, que es un alambre trenzado de Twixflex, queda doblado. El 21 también, 16 por 25 quedan doblados, ¿ok? El que no se dobla y que no queda con tanto binding y notching podría ser el de nitinol. Entonces nosotros vamos a estar trabajando con níquel, titanio, cobre a 35 grados, ¿ok? Bueno, pues parece que ya después de haber platicado todo lo de los alambres, te tengo que preguntar, entonces, ¿cómo vamos a usar los alambres? Ahí escríbeme en el chat, no me dejes aquí solito. Escríbeme en el chat. A ver, te voy a hacer una pregunta. ¿Sí? Fíjate bien, le vamos a poner acero inoxidable entonces para fabricación de elementos auxiliares y barras palatinas y arcos linguales. Eso es lo que vamos a estar haciendo. ¿Ok? Barras, entonces, acero inoxidable, ese grueso, solamente para esto. No vayas a querer hacer un aparato de expansor con este tipo de alambre. No te va a funcionar y nada más vas a perder el tiempo. ¿Ok? Entonces, si hago quadélix, los quadélix, ¿de qué alambre son? Los quadélix, ¿de qué alambre son? ¿De qué lo harías? Si hago un quadélix soldado, lo haría con Blue Angeloy. Si hago un quadélix removible o sumergido en acrílico, lo haría yo con Blue Angeloy o con TMA. Esos arcos extraorales que le ponen a la gente, ¿de qué están hechos? ¿De qué están hechos? Están hechos de acero inoxidable, ¿ok? Entonces, lo que yo quiero es que tú vayas observando cómo están las aleaciones, para que cuando te llegue el paciente tú ya sepas qué tipo de aleación tiene y no te sorprenda. Aquí estoy viendo yo una aleación de alambre trenzado, ¿ok? Entonces, dependiendo la tecnología que el paciente, es lo que yo también voy a ir viendo, cómo lo estaban atendiendo. Entonces, por eso para mí es muy importante, ¿no? Si voy a cerrar de espacios, ¿con qué alambres estoy utilizando? Por ejemplo, aquí en esta imagen. Si voy a cerrar espacios, aquí arriba tengo un arco. El arco con el que estoy deslizando, ¿de qué material es? Ah, pues es un arco de acero. Es un arco de acero. Entonces, el arco de acero me sirve como un riel para deslizar los dientes. Oiga, doctor, pero aquí le puso un tie back, una ligadura con un alambre. Sí, le puso una ligadura con un alambre porque está retrayendo el canino. Entonces, Fanny, me preguntabas el otro día, ¿cómo retraigo los caninos? Puedes poner un tie back de esta manera, estiras tu módulo al doble. Pero recuerden que los módulos hay 1D, 2D y 3D. El mejor módulo podría ser un 3D de 3M. Necesitamos que no sean de látex, sino que sean de polímeros. Polímeros los módulos para que te puedan retraer, ¿ok? Nos dice Norma, puede ser un arco nítico rectangular para el cierre de espacios. Recomiendo que no, doctora Norma, porque cuando tú estás retrayendo el diente, ese arco nítico sufre deflexiones, sufre movimientos y entonces puede generar fricción. Lo que nosotros necesitamos es disminuir la fricción. En el caso de este arco que tú estás viendo en la parte de aquí abajo, pudiera tener un arco de acero, pudiera tener un arco
Blue Angiloy o pudiera tener un arco TMA. Para que ese helicoide de retracción funcione mejor, lo ideal sería que fuera en TMA o en Blue Angiloy. Pero siempre que deslicemos dientes, siempre que deslicemos dientes, vamos a hacerlo en acero 19x25 o mínimamente 18x25 o 17x25, ¿ok? Entonces, observa. Si voy a poner una contención, ¿qué tipo de aleación le pongo? ¿Le pongo níquel titanio o le pongo acero? ¿Tú qué le pondrías? Pues le pongo acero. Entonces debe de ser mi aleación de acero para que esté estático y no me genere movimientos. Entonces, si voy a hacer un arco utilitario y quiero ponérselo al paciente, ¿de qué va a ser? De Blue Angiloy, ¿ok? Entonces los arcos utilitarios que se hacen en técnica bioprogresiva se hacen con Blue Angiloy. Si quiero hacer un arco de retracción para cerrar o abrir espacios con TMA y te va a quedar genial. Generalmente, tú puedes hacer los arcos. Tú los puedes hacer, pero qué pérdida de tiempo. Ya te los venden prefabricados. Si tienes la habilidad de hacerlos, hazlos. Si no, cómpralos. Generalmente los curva de reversa, los arcos curva reversa son níquel titanio. 17x25, 16x25, 18x25 los puedes conseguir, ¿ok? La pregunta sería, entonces, si yo quiero hacer estos arcos distaladores del Pendex, ¿con qué lo hago? Otra vez, con TMA del punto 032 o TMA del punto 036, ¿ok? Entonces sí estamos aprendiendo cómo estamos utilizando los arcos. Entonces, si yo quiero hacer esta maniobra como tú la estás viendo, donde le meto el arco hasta arriba del canino y lo bajo, esto es peligroso. Esto es muy peligroso y más cuando lo hacen con nitinol. Cuando hacen esto que te estoy mostrando aquí, esta maniobra que se ve tan sencillo, así te lo voy a poner ahí, este aquí. Cuando hacen esta maniobra que se ve tan sencillo, mucho cuidado porque el nitinol tiene mucha fuerza. Entonces puede ocluir los capilares y al ocluir los capilares va a alinizar y se va a pegar el diente. ¿Ok? Entonces para hacerlo así tal cual te lo estamos mostrando en la imagen, necesito que lo hagas entonces con qué aleación. Con níquel, titanio, cobre, cobre cromo a 35 grados. ¿Ok? Niticu vamos a llamarlo a 35 grados para que no te pase eso. La pregunta sería entonces, en este paciente que tú estás viendo, ¿cuántas aleaciones tengo? Pues mira, nada más las bandas de que están hechos de acero. El TPA que tiene ahí puesto en el paladar, de acero. El arco donde está deslizando los dientes, de acero. Pero el resorte open coil que está abriendo espacio, ¿de qué es? Ah, pues de níquel titanio. Entonces, eso es lo que yo tengo que poder diferenciar diferentes materiales que se utilizan en ortodoncia. Entonces, no nada más son aceros, no nada más son nitis, es níquel titanio con cobre, níquel titanio japonés y nitinol. Y si uso níquel titanio con cobre, hay de 27, 35 y 40 grados. ¿Ok? Si uso aceros, es porque no quiero que se muevan o quiero que deslicen. Pero ahí ya empiezo a entender el uso de cada alambre. Entonces, pues hasta puedes poner brackets removibles si quieres, ¿ok? Si tienes alguna duda, dime, escríbeme, doctor Isaac, si quedó claro cómo utilizamos el Bioforce. Si tienen alguna duda, pues escríbame. Y si no, pues mañana vamos a hacer otro live y vamos a hablar de otras cosas. Hoy quería hablarte de los arcos, que hay muchísimos arcos. ¿Cuáles vamos a usar? Lo mejor de lo mejor. Doctor, en el curso de ortodoncia nos enseñas a hacer este tipo de dobleces como el que nos mostraste aquí. Este doblez de retracción. Te enseño a cerrar espacios, te enseño cómo utilizar los níquel titanio, cómo utilizar el TMA, cómo utilizar el acero, porque sí se puede utilizar, y cómo ir soltando torque. Nos dice Isaac, todo claro, doctor, muchísimas gracias y nos vemos en el diplomado. Gracias, Isaac, nos vemos en el diplomado. Recuerden que iniciamos este 8 de octubre, donde vamos a estar haciendo ortodoncia funcional. La ortodoncia funcional aplica para niños, aplica para adultos y aplica para adolescentes. Entonces, ¿con qué hacemos ortodoncia funcional? Ya le hemos hablado, con brackets, con aparatos ortopédicos, con función, con diagnóstico. ¿Cómo diagnosticamos? Con cefalometría. Nos dice Liliana, muy interesante todo.
todo. Muchas gracias. Liliana, muchas gracias. Y pues, estamos terminando el live. Nos vemos mañana. Le vamos a agradecer a que estuvo presente al doctor Isaac, a Fanny, a Daniel, a Andrea, a la doctora Norma, a Liliana, a Sami Yami, a Vero, a Abner, a Helen, a Robert, a Dani, a Marisol, a Evelyn, a Carla, a Mendoza Yesa, a John Hernández, a Jonathan Pichardo, saludos Jonathan, a Jackie Hernández, a Darwin, a Rafael, saludos Carlo Nava, a Carlo, saludos a Ivette y a Miguel Medina. Muchas gracias por su atención, gracias Nan, y nos vemos, gracias y hasta luego.